Pues vale. Esperaba más, la verdad. Y es que hoy ha llegado a Netflix la miniserie de Griselda, Ana Griselda Blanco Restrepo, también conocida como la Viuda Negra. No, esa no, eso. O la Madrina de la Harina. Y en esta miniserie nos van a contar la historia real sobre su ascenso desde una vida trágica en Colombia, súper pobre, hasta, bueno, cómo llega a la cima y después cae en Miami, Florida. Y sí, digo real entre comillas porque hay varias cosas que te dices, ¿pasó así? ¿En serio pasó así? ¿En serio le tembló tanto el pulso a esta mujer? ¿Queréis que el público empatice un poco más con ella poniéndola en la posición de víctima al inicio? Tengo la duda, parece eso. Pues la verdad no sé si eso va a funcionar mucho, porque con que investigues un poquito vas a ver que la mujer ya estaba muy mal desde mucho antes. En la vida real no hicieron falta tantos episodios para que termine así de loca y paranoica. Pero bueno, tranquilo, ahora comento eso. Junto a otras cosas, como por ejemplo está la altura de Narcos, ya que recordemos que los creadores de Narcos están detrás de esta serie también. O también la gran pregunta, ¿esta miniserie vale la pena de ver? ¿Es recomendable? ¿Es atractiva? ¿Es adictiva? ¿O la vas a ver y te vas a decir, bueno pues la vi, ya está? Romantizaron mucho a Griselda Blanco, porque claro está, lo iban a hacer, pero ¿se pasaron? Pues bueno, como siempre, todo esto y mucho más después de la intro. Sigamos. Griselda, de Netflix. Pues a ver, venga, voy a ser muy directo. A mí personalmente me ha decepcionado. Y es que, lamentablemente, a pesar de que en el apartado visual sea bastante buena y tenga como prota a Sofía Vergara, viva Modern Family, y esté adaptando una historia bastante interesante, bastante atractiva y, bueno, sobre todo morbosa, esas historias que uno se dice, ok, voy a darle clic, aunque no quiero, pero darle clic para ver un poco, para echarle un ojo, para saber por encima, aunque sea todo muy feo, pero bueno, para saber algo. Pues bueno, a pesar de tener todo esto a su favor, pues al final... el guión se encarga de romantizar un poco mucho, al personaje de Griselda, sobre todo al inicio, con todo el tema de su marido, el hermano que fue abusada, todo eso. Te ponen en el contexto de que tienen 3 hijos, tienen que cuidar de ellos. Y es que a ver, es muy normal el intentar hacer que el espectador, los espectadores, nosotros, empaticemos con los personajes, con el prota, o bueno, en este caso la prota, que nos pongamos un poco en su lugar, el decir, uy, yo que hubiese hecho, su vida, incluso que uno se ponga algo de su lado. Pero es que aquí hay un problema, y este caso es una historia real. Esta mujer, Griselda Blanco, existe, bueno, existió, ya falleció. Ya está documentado todo lo que hizo, todas las atrocidades que hizo. Y con que investigues un poco te vas a dar cuenta que la mujer era mucho peor. Te lo termina mostrando, sí, pero se tardan un poco, se tardan algo. Es como dije en la intro, a la mujer no le temblaba tanto la mano para disparar. Por ejemplo, a sus 12 años, recuerda, ojo, 12 años, secuestró a un niño y lo mató. Disparó en la cabeza. Sí, así de terrible, cruel era, desde pequeña. Y entonces, después de saber esto, te pueden saber la serie y te quedas así de... ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué romantizan y ablandan su figura, al personaje, a la persona? ¿Para que se empatice un poco con ella, para meterse más en la historia? ¿Para qué? No sirve. No sirve porque al final son basura, son escorias, es gente muy terrible. Son lo peor de lo peor. De ninguna forma una persona normal va a poder empatizar con ella y con su gente. Así que partiendo de ahí, pues muéstramelo todo y ya está, ¿no? Que no se intente hacer ahí un bueno, un sí, pero no, un ay, bueno, es que le costaba mucho, le dolía, es que tenía sus... No, ¿para qué? Si al final eso es lo atractivo, lo llamativo de su historia. Todo lo cruel, violenta, asquerosa, todo lo que era. Y la serie sí que te lo muestra ya para el final y ya a un punto que te dices un poco tarde, ¿no? O sea, 2 episodios que, a ver, en los otros 4 también se mostraron cosas, pero la forma en la que se cuentan no se acerca a la realidad. Yo creo que ha hinchado mucho perfume la mierda. Bueno, lo creo no, es así. Además que hay muchos detalles interesantes de la vida real que no los metieron, no sé por qué, pero no están. Como el hecho de que siempre iba a los funerales de sus víctimas. ¿Por qué? Pues bueno, supongo que para asegurarse de que estaban muertos. Y bueno, muchas más cosas en verdad, o sea, esta mujer era terrible. Recordemos la frase del inicio. El único hombre al que he temido era una mujer, llamada Griselda Blanco, dicho por Pablo Escobar. Que por cierto, Pablo Escobar me recuerda a la serie de Narcos. ¿Y Narcos a qué me recuerda? Pues a la dinámica que teníamos entre los policías y los criminales. Ese juego de el gato y el ratón. Te busco, investigo, hay que te alcanzo, que te alcanzo, al final no te escapaste. El ver el lado de los policías, el lado de Pablo y luego el ver cómo se cruzaban. Y todo esto al final creaba una historia bastante atractiva para el espectador, ya que por un lado estás con los policías siguiendo su plan, sus planes de captura, sus investigaciones, saber qué van a hacer, a quién van a buscar, ver todo lo que se esfuerzan, todo lo que trabajan para alcanzar a Pablo, buscar sus contactos, las redes, todo eso. Pero por otro lado tenías el lado de los criminales. Uno podía pensar, oye, quiero que os capturen, pero también quiero saber cómo vais a escapar. ¿Qué vais a hacer para escapar? Era un juego bastante atractivo de ver, bastante intenso. Ver a Pedro Pascal llegar a un lugar, luego ay no, que Pablo se volvió a escapar, y así, todo el rato. Todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el caos. Como digo, era un juego de el gato y el ratón. Pero aquí en Griselda no tenemos eso. Nos presentan al Zentak, pero no lo desarrollan muy bien. Tenemos ahí a los que investigan a Griselda, pero la verdad no nos importa nada a ellos. O sea, sus historias, nada, no apenas tienen desarrollo. No hay ningún dúo dinámico. Así que por un lado tenemos a los polis que no desarrollan muy bien y que no te importan. Y por otro lado a Griselda y su gente, que quieren que empatices un poco con ella, pero ¿para qué? O sea, porque no lo vas a hacer. No sirve de nada eso. No lo van a conseguir. Y todo esto hace que en vez de conseguir otro juego de el gato y el ratón,
pues lo que tienes es un juego de gato contra gatos y ya está. Pues ratas luchando y ya está. Y poco más. Y todo esto es una pena, la verdad, porque como he dicho antes, Sofía Vergara lo hizo genial. Espera, creo que no lo dije. Pues bueno, lo digo ahora. Sofía Vergara lo hace genial, en serio. Transmite fuerza, transmite poder, locura, transmite todo. Todo lo que el guión le permite. Y los escenarios, las locaciones, la fotografía de la serie, en serio, está muy buena. Había momentos que yo me dije, oye, esto es un wallpaper, esto es un fondo de pantalla, está muy bonito. Pero qué pena que el guión al final se cargue eso. Que en vez de mostrarte todo tal y como es, una historia súper cruel, sangrienta, súper violenta, con detalles interesantes y morbosos como el que dije antes del funeral, o el niño que ella secuestró y luego se cargó ella siendo una niña, o por ejemplo que le daba todo, y en la serie eso no se muestra mucho. Se muestra un poco, pero bueno, no se mete mucho en ese tema, y podrían haberlo hecho. O que por ejemplo una vez llegó a liarla gorda porque la llamaron gorda. Todo ese tipo de cosas, este tipo de detalles no están, no se comentan, y si se comentan pues lo hacen muy por encima. Lo reducen todo a lo muy básico. Camina como una jefa, es una jefaza, no parece la novia de nadie, es una badass, es dura, cruel, pero quiere a los suyos. Pero al final ya se le empezó a ir un poco a la cabeza. Y es como, no, o sea, ¿por qué en el final solo? Para mí tuvieron que haber mostrado desde el principio, desde el episodio 1, todo lo terrible que era. Mostrar muy bien y de forma explícita todo lo malo que hacía en ese momento y lo que hizo en el pasado. Y al mismo tiempo darle más importancia a la policía también, para tener ese juego, esa dinámica de, ok, te busco, te quiero cazar, no te encuentro, te sales con la tuya. Pero como digo, parece que lo intentaron hacer un poco, pero después se dijeron, oye, como que no, y sí, quedó un poco mal. Y quedó extraño, le faltó alma. ¿Verdad? Por cierto, dato curioso, la familia de Griselda ha denunciado a Sofía Vergara y Netflix por uso no autorizado de su imagen, de la madre. Sí, pues bueno, a ver qué tal le sale. No creo que eso llegue a mucho, pero bueno, a saber. Y mirad, ya para finalizar, sobre todo de personajes como los hijos, Chucho, el novio Dario, la amiga Carmen, el sicario Ligón Rib y todos ellos, pensaba comentarlos, pero la verdad no me apetece. ¿Para qué? No me llegó a interesar la verdad ninguno, y toda la historia fue muy, pues bueno, de traiciones, pactos, falsas traiciones, locura y paranoia de Griselda, una ambición desmedida que bueno, hizo que termine mal. Todo esto cosas que podría comentar, pero es que no lo voy a hacer porque no hay mucho que desarrollar tampoco, no hay mucho que analizar. Es básicamente lo que ves, lo primero que piensas y ya está, se queda ahí. Todo es muy superficial. Y además, combinado con el hecho de que está contado de una forma que no me ha gustado, pues mira, paso. Te recomiendo que investigues tú más por tu cuenta la historia real. Eso creo que te va a gustar un poco más, te va a llamar más la atención. Temas de su madre, su infancia, su vida, cómo fue creciendo, sus parejas, sus paranoias, su ascenso y caída, sus hijos, todo eso. Pero investiga la del caso real, o sea, investigar y desarrollar y analizar este caso, o sea, la serie digo, como que no le encuentro mucho sentido. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ver Griselda? Pues mira, por ver la actuación de Sofía Vergara, sí. Y si eres muy fan de estos casos, estas historias de narcos, policías, de crímenes, todo esto, y quieres ver un poco por encima y medio mal contado la historia de Griselda, pero ojo, con buena producción, buena fotografía, pues sí, mírala. ¿Te valdrá la pena? Para mí no, porque todos estos casos, estas historias no me interesan nada. Este tipo de series, la verdad, no son de mi estilo, pero oye, estaba Sofía Vergara, los creadores de Narcos, la historia de Griselda Blanco, me llamó la atención, hay que hacerle vídeo. Y bueno, aquí está. Recuerda como siempre que todo esto solo es mi opinión. Comparte, comenta, dale like, dislike. No pasa nada por el dislike, que se le va a hacer. Y como siempre, muy importante también, para que seamos cada vez más y más, pues... Suscríbete. Tampoco me mires así.